Es costumbre, así que levante sus manitas y dígale al Señor: Dios, yo he venido porque quiero conocer de ti un poco más para ser más como tú, Señor. Lo que he sido, lo que quiero ser está en tus manos. Tú me conoces, Señor. Yo quiero con tu palabra transformar este corazón, Señor, de piedra, Señor, que a veces tengo todavía. Esa distracción, Señor, esa falta de fe, esa pureza que aún quiero tener, Señor. Yo te pido que venga tu palabra sobre mi vida y la familia que aquí represento, Señor. Por el dulce nombre tuyo, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, amados hermanos, vamos a nuestra primera imagen de apoyo. Y vamos a ir al libro profético de Amós. Vaya conmigo, por favor, al libro profético de Amós y vamos a tratar un tema que es el tabernáculo de David. Este último mes hemos tocado temas que se salen de lo que pudiera ser una predicación normal y hemos estado analizando temas de tipo profético, hemos estado analizando temas de tipo espiritual para el final de los tiempos, hemos estado analizando, y dentro de este propósito del Señor, vamos hoy a ver lo que es el tabernáculo de David. Porque ¿cuántos recuerdan el tema que desarrollamos de los 3 templos? A ver, arriba la mano, los 3 templos, ¿alguien recuerda? Bueno, ahí uno que otro recuerda. Los 3 templos, vimos por la palabra cómo era el asunto, cómo es que eso tiene que ver con el desarrollo profético para el final de los tiempos. Pero si ya vimos que los 3 templos que fueron instituidos por la palabra de Dios que nos muestra fueron el tabernáculo en el desierto, fue el templo de Salomón, y que estamos esperando el 3er templo. Ya no puedo entrar en muchos detalles porque está el templo que conoció Jesús, que esa es una extensión del de Salomón. Y vimos que lo importante no es la edificación, sino la aprobación de Dios. Por eso la nube vino. ¿En cuáles templos vino la nube? A ver, alguien que recuerde y me ayude, levante la mano. ¿En cuáles 2 templos vino la nube? Y posó y confirmó que allí estaba la gracia de Dios. A ver, ¿y cómo se llamó el primero? Templo, en el del desierto, En el tabernáculo del desierto. ¿En qué otro bajó la nube? A ver, levánteme la mano para yo no saltar. En el templo de Salomón, ¿sí? En esos 2 templos. Bueno, hay quien pudiera decir que el tabernáculo no era un templo. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿de qué estaba hecho o para qué estaba hecho? No, que es que no, hermano, no. La presencia de Dios confirmó que ese era su templo. ¿Quién más que Dios para confirmarnos? ¿O no? Claro. ¿Qué estamos esperando? Que los estudiosos nos digan, que alguien venga y le confirme a usted el don que el Señor le ha dado. ¿Eso es lo que estamos esperando? No. Usted tiene que saber por la palabra, por su discernimiento, por su experiencia con Dios, que Dios le está llamando. Y lo que vemos en la palabra es que el tabernáculo en el desierto Dios lo confirmó. Y el tabernáculo de Salomón Dios lo confirmó. ¿Y cuál es el 3er templo espiritual? Pues nosotros. Y tenemos que ver la confirmación de Dios para este tiempo. Bueno, no puedo repasar la predicación anterior porque es muy extensa. Pero como tiene que ver. ¿Y por qué tiene que ver? Porque ya dijimos que las 3 edificaciones fueron esas, pero nunca tuvimos en cuenta esta, ¿o sí? No aparece, no es tenida en cuenta, ni casi que en la Biblia realmente se dan detalles acerca de este aspecto, pero hay una profecía que nos dice la importancia, la relevancia de lo que fue y de lo que va a ser y de lo que tiene que ser en este tiempo el tabernáculo de David. Entonces vamos a ver vamos a ver primero históricamente todo. Por favor, tiene que estar muy en la jugada porque hay mucho tema, hay mucho primero que ver para poder entender y después analizar espiritualmente lo que vamos a ver. Pero vamos a leer la escritura en el libro de Amós capítulo 9
incluso del versículo 7 hasta el 10, hasta el 11. Libro profético de Amós, capítulo 9, versículo 7 hasta el 11, nos dice: hijos de Israel, no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Jehová, es decir, de África. No hice subir a Israel a la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor y de Kir, a los arameos. Miren lo que hemos dicho en varias ocasiones. Hermano, saque un lapicero y marque este versículo que acabamos de leer. No puedo seguir adelante porque este versículo es muy importante, el 7. Resáltelo ahí rápido, hermano. Si no tiene marcador, coja de pronto por ahí una sombrita que las mujeres utilizan. ¿Qué quiere decir ese pasaje? Que a veces nosotros nos creemos como hoy día se creen los judíos, el cuento de que ellos son lo mejor y que son el único y que son el pueblo de Dios, y para ellos el prójimo es un judío. El prójimo no es usted. Para el judío el prójimo es un judío. Interesante. Pero aquí el Señor nos está diciendo cómo piensa Dios y no cómo pensamos nosotros. Que a veces pensamos que nosotros, que nuestra denominación, que nuestra congregación, que nuestra manera. No, el Señor les dijo claramente: ustedes son como etíopes o como filisteos. Yo a cada uno los he hecho subir, los he hecho conocer mi palabra, los he libertado así igual que ustedes. Oiga, hermano, mire tremendo pasaje para que usted no se le olvide quién es Dios y cómo piensa Dios. A veces creemos: de tal denominación eso es muy difícil. Y pueda que sí sea difícil, pero ¿habrá algo imposible para Dios? No. El Señor llamará de diferente denominación religiosa, doctrinal, llamará a su pueblo. No estoy diciendo, como dice el mundo, que cualquier camino lleva a Dios. No, esto es una mentira. Todas las doctrinas no conducen a conocer a Dios. Conducen a una religión, pueda que sí. Conducen a una doctrina, pueda que sí, pero no a Dios. No somos lo mismo. No puede haber unidad. Aún en las congregaciones que tenemos afinidad doctrinal, no va a haber unidad, hermano. Pueden declarar todo el tipo de marchas que quieran, que yo las amo. Pueden declarar toda clase de eventos en el coliseo, en el estadio, lo que quieran hacer, pero mientras no estemos sometidos a la persona del Espíritu Santo, no habrá unidad en la iglesia de Cristo. Ahora, yo no estoy diciendo que de pronto usted no participe el día de mañana. Si quiere ir, vaya. Es que me han dicho que esto ayuda. Vaya, si quiere, yo no voy a prohibirle absolutamente nada, ni estoy en contra, pero sé que lo primero que debo hacer yo y lo primero que debe hacer esta casa es someternos a la persona del Espíritu Santo, ser verdaderos hijos de Dios, dejar tanta murmuración, dejar tanta flaqueza espiritual, dejar tantos argumentos y unirnos y someternos al Espíritu Santo. Cuando cada congregación de sana doctrina en la que tenemos por alguna razón afinidad doctrinal, estemos sometidos a la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a unir. Y en ese momento no va a ser una celebración solamente, sino va a ser la presencia de Dios en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos como etíopes, somos como cualquier denominación. El Señor no nos mira que porque somos Renacer, que porque no, que porque aquí sí. No, hermano, no nos equivoquemos. Somos como filisteos y como arameos. Pero bueno, eso era simplemente algo que no podía pasar por alto, no tiene que ver con el tema. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré. Estaba hablando de su pueblo, de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová,
Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, dice. ¿Quién dice? No se acercará ni nos alcanzará el mal. Eso estaban diciendo ellos. Y aquí viene lo que tiene que ver directamente con nosotros. En aquel día, por eso es que necesitamos leer los versículos anteriores, para entender en cuál día. En aquel día, yo levantaré el tabernáculo caído de David. Es decir, cuando venga reprensión sobre la iglesia, y estamos a punto de entrar en una corrección y en una reprensión de iglesia. Y doy gloria a Dios por eso, hermano. Porque el Señor le va a dar oportunidad a su pueblo de ser reprendido para que nos apartemos de toda clase de vanidad que hoy se predica, de toda clase de mentira que hoy la gente está consumiendo de manera desbordada. No, pero es que predica tan bonito, ay, es que hace milagros tan bonito. No, eso no importa, hermano. Lo que importa es que las cosas se hagan conforme a la voluntad y conforme al corazón de nuestro Dios. ¿Usted es el varón de la casa o no? No, hermano, con razón que ustedes son los varones de la casa. Eso. Pero nosotros no podemos pretender ser los varones de la casa por la fuerza, ¿o sí? ¿O eso no funciona? Bueno, no funcionará por algún tiempo. Pero después empieza a desmoronar el asunto, Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer las cosas conforme el Señor nos lo ha demandado, con humildad, con amor, con trabajo. Y dice en aquel día, yo levantaré el tabernáculo de David, el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, es decir, todas las naciones de la tierra. Y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos los creen para su familia? ¿Para sus hijos? Sí. Tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios, que vamos a poseer la tierra, hermano. Yo no sé, hermano, y les he insistido, los dos, y les vuelvo a repetir, los dos pasajes más importantes del derramamiento del Espíritu Santo, de que va a derramarse sobre toda carne, sobre toda lengua, y sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas. Y sobre que en aquel tiempo el Señor hará grandes maravillas y nos declara como reyes y sacerdotes. Eso es para el tiempo del milenio. Pero nosotros necesitamos comprender que Dios tiene una palabra para nosotros y que cada palabra es viva y cada palabra que usted lee es una promesa para su corazón. No importa que los grandes estudiosos de la Biblia no digan, no, pero es que eso no es como tan así, tan así. No, si usted encuentra un pasaje en la Biblia y eso es una promesa para usted, agárrese de esa promesa, hermano, no la suelte. Créale al Señor. Agárrese de la palabra, hermano, confía en el Señor. Ahora, volviendo a nuestra imagen, ¿qué es el tabernáculo de David? Bien lo dice la palabra el tabernáculo. Ahí estaba. El tabernáculo quiere decir una tienda. Ahorita vamos a ver en detalle ese, pero vamos a ver ahora un video que nos sirve de apoyo para lo que estamos nosotros deseando. The messages of early spring were everywhere, and with each passing day now, signs of new life intensified. I took the courting call of the ruffed grouse to be the metaphor for a brightening future, underscoring that life will find a way. For each of us eventually,
whether we're ready or not, someday it will come to an end. There will be no more sunrises, no minutes, hours, or days. All the things you collected, whether treasured or forgotten, will pass to someone else. Your wealth, fame, and temporal power will shrivel to irrelevance. It will not matter what you owned or owed. Your grudges, resentments, frustrations, and jealousies will finally disappear. So too your hopes, ambitions, plans, and to-do lists will expire. The wins and losses that once seemed so important will fade away. It won't matter where you came from or on what side of the tracks you lived at the end. It won't matter if you're beautiful or brilliant. Even your gender and skin color will be irrelevant. So what will matter? How will the value of your days be measured? What will matter is not what you bought, but what you built. Not what you got, but what you gave. What will matter is not your success, but your significance. What will matter is not what you learned, but what you taught. What will matter is every act of integrity, compassion, courage, or sacrifice that enriched, empowered, or encouraged others to emulate your example. What will matter is not your competence, but your character. What will matter is not how many people you knew, but how many will feel a lasting loss when you're gone. What will matter is not your memories, but the memories that live in those who loved you. What will matter is how long you will be remembered by whom and for what. A life lived that matters is not of circumstance, but of choice. Importantes en este pasaje. Un evento irrelevante en la palabra, el tabernáculo de David. No sabemos ni siquiera en detalle qué es el tabernáculo de David. Todavía algunos sueñan con el templo de Salomón. Algunos están con la ilusión de ver el templo y la grandeza de sus estructuras y de la riqueza en sus paredes, oro, plata, bronce. Y lo mismo nos pasa en la iglesia. Necesitamos la ayuda de Dios para no desenfocarnos, hermano, porque estamos nosotros en una carrera en la que estamos procurando alcanzar más y mejores cosas, pero no las cosas que Dios está pensando quizá. Construimos templos más bellos cada vez. Como decía una reflexión, tenemos cada vez casas más grandes y familias más pequeñas. Es extraño, ¿no? Antes en una sola piecita, ¿cuántos dormíamos? De a 3 y de a 4. En una cama siempre habían mínimo 2, sí, 2 muchachitos. Y hoy cada uno tiene su cuarto, pero cada vez nos estamos alejando más como familia. Las cosas verdaderamente importantes, el tabernáculo de David. Vamos a nuestra imagen nuevamente de apoyo, ahí yo me quedo a cargo. Eso. Entonces, primero vamos a enfocarnos en qué significa la palabra tabernáculo. Mire, tabernáculo quiere decir pequeña tienda cubierta. Y la palabra es compuesta por taberna y culum. Tabernáculum. ¿Y qué quiere decir eso? Pues muy parecido a lo que se dice el currículum. ¿Qué es currículum? Pequeña carrera. Carrera, culum, pequeña. Por eso tabernáculo es tienda cubierta pequeña. Culum es pequeña. Por eso la palabra artículo. El artículo en un periódico es parte de la articulación de todo el periódico, pero no se puede convertir en lo más importante. Un artículo tiene que estar moderado, concreto, conciso. No se puede convertir
en la editorial del periódico. Es un artículo. Amén. Arti, de articulación, y culum, artículo, que quiere decir pequeño. Bueno, ya en nuestros días ha tomado otro significado de la palabra, pero eso es lo que originalmente y etimológicamente quiere decir tabernáculo. Por eso taberna era una tienda, antiguamente, una tienda de abarrotes. Hoy se convirtió en una tienda de suministro de alcohol, pero taberna era inicialmente una tienda donde se encontraban abarrotes, que hoy se ha especializado en licor. Bueno, así que la palabra tabernáculo hay que entender que en la Biblia las palabras puede decir tabernáculo, pero no es tabernáculo, sino tiene una raíz diferente. Al menos hay 3 raíces principales para cuando aparece tabernáculo, y las vamos a estudiar, porque necesitamos comprender cuál tipo de tabernáculo es el que está diciendo el Señor que tiene que ser levantado en este tiempo para unificarnos al propósito de Dios. ¿Sí me entiende lo que estamos haciendo poco a poco en esta introducción? Bueno, en un número que le dan 168, que equivale al 48% de las veces que aparece tabernáculo, es decir, de un 100%, este numeral 168 que describe aparece en un 48% de ese 100%. La palabra tabernáculo, pero con esta raíz. Ogel es la palabra, y significa tienda de campaña resplandeciente, que se ve a la distancia. Y yo lo podría comparar como cuando nosotros utilizamos la palabra congregación. No mi congregación, no la congregación de los justos. O la congregación podría ser similar para poder entender qué es lo que estamos queriendo decir. Ahora, en un numeral, en un libro de este tipo de significados, en el 4908, ubica también en un 48% la palabra Mizcán, que Mizcán quiere decir el total de la construcción, pero también quiere decir por lo mismo un hospedaje o residencia. Y a eso podríamos referirnos de la Iglesia de Cristo. Congregación, Iglesia de Cristo. Se parecen, pero tienen significados que pueden variar. Por eso, estas dos aparecen como las que más aparecen como palabra tabernáculo, porque era el hospedaje de Dios, el lugar donde Dios tenía su residencia con nosotros. Ese era el tabernáculo. Era el hospedaje o residencia, el total de esa edificación. Pero también aparece Ogel, porque cuando se ve a la distancia la edificación, pues era el tabernáculo, era la edificación, era la congregación suya, es decir, en comparación. Pero en la profecía en la que aparece Amós, no utiliza estos dos tipos de palabra. Utiliza, es en la 55:21 que aparece en 2% de las oportunidades, que es suca. Y suca quiere decir una choza sencilla, igual que la que Dios invitó a que construyeran cuando celebraban la fiesta de los tabernáculos. Igual. Y lo podríamos sintetizar con iglesia renacer, ¿cierto? La iglesia local. Ahora, escúcheme bien. Para entender, porque si la palabra suca es la que está aquí, en este lugar, que es una choza sencilla, igual a la que se hacía en los tiempos de los israelitas cuando celebraban los tabernáculos. Usted puede ir a Esdras y a Nehemías, que fueron los que citaron fiesta de los tabernáculos después del desierto y después de que habían pasado Salomón y David, ya no tenían ni el cuento ni los huesos, y habían ido a Babilonia y habían vuelto después del castigo del Señor, después de Amós, porque Amós es antes de Esdras y Nehemías históricamente. Cuando Amós cita ese pasaje de la choza sencilla, Esdras y Nehemías regresan después de los 70 años de cautividad
Y si usted lo lee, la instrucción para celebrar la fiesta de los tabernáculos es: vaya, cojan ramas de los árboles, así les dicen, y construyan una enramada al frente de su casa o en las terrazas. No es como hoy día se celebra la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos hoy que celebran los judíos no tiene mucho que ver realmente con la realidad de lo que es Sukkah. La fiesta de los tabernáculos hoy, si usted va y busca imágenes, la más sencillita es una carpa bien, y la más ostentosa es una con telas y y con mesa de centro y con muebles y todo. Que la única diferencia para el judío al celebrar hoy día la fiesta de los tabernáculos es que no se va a dormir a su casa, sino se va a dormir allá. Por eso algunos son muy cómodos, ¿no? Pero originalmente la palabra Sukkah y originalmente la celebración de los tabernáculos era demasiado sencilla como para ser deseable. En una enramada hecha con gajos de árboles, cuando llueve duro, ¿qué pasa? Sí, se puede colar un poquito de la humedad, ¿verdad? Y en tierra, y pues, bueno, etcétera, hermano. Con todo lo sencillo que puede representar eso. Esa es la palabra que utiliza Dios cuando dice que en el postrer tiempo Dios va a levantar el tabernáculo, la choza que está caída, que Él eligió, la choza de David. ¿Sí entiende lo que está diciendo la palabra? Dios no está buscando el templo de Salomón, ni el templo de renacer, ni cuando tengamos una estructura mayor. Y allí, hermano, líderes, necesitamos enfocarnos. A raíz de este tipo de pasajes necesitamos enfocarnos. Necesitamos, sin dejar de tener recursos logísticos y de algún tipo de comodidad, necesitamos volver a nuestra raíz, enfocarnos no tanto en las cosas que podemos dar para comodidad de las personas, porque eso nos está distrayendo en la iglesia de Cristo. Eso nos está distrayendo en la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo más importante entonces en el tabernáculo? Bueno, vamos a irlo señalando. Y dice la escritura: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ahora, esta no es la palabra que utiliza, por ejemplo, en otro pasaje, Isaías 16:15. Ahí está en la imagen. Dice: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. 168, que es la tienda de campaña resplandeciente, se está refiriendo en Isaías a el tiempo del Mesías, que va a tener un lugar resplandeciente, bonito, sencillo, pero de poder, que se va a ver a la distancia. Porque lo hermoso del tabernáculo en el desierto es que en las noches descendía la presencia de Dios en la nube y se quedaba allí a dormir con ellos, les alumbraba en las noches. Los mejores noviazgos en el desierto, hermano. No había que ir muy lejos para encontrar un escenario hermoso. Salían a las puertas de su casa y encontraban una luz preciosa de colores que irradiaba y que iluminaba y que hacía hermoso el ambiente. Una luz cálida, perfecta, hermano. Era hermoso. ¿Por qué preferimos nosotros cambiar esa presencia de Dios por los lujos que tenemos y por el templo de Salomón? ¿Por qué los judíos, si son tan interpretadores de la verdad? Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermano. Disgustado, indignado. Se sigue levantando y está tomando auge una corriente cristiana del pensamiento judío, en el que nos están enseñando a guardar días, a no comer, así comer, a saltar, a irnos a bautizar al río Jordán. ¿Quién dijo eso, hermano? Mentira.
Eso parece más espiritual porque están leyendo en hebreo y están diciendo Yahshua y están... No, hermano, yo no soy judío ni lo aspiro. Esas cosas nos distraen. Usted se va a pegar de los judíos, hermano. Es una tristeza ver lo que significa ser judaizante, hermano. Yo no sé si usted quiera volver a eso, pero yo no sé, hermano. ¿Cuál es la aspiración? ¿De creernos muy dignos por estar leyendo la palabra en hebreo? ¿Eso es lo que creemos? De tener un templo hermoso, de ay, como los que le hablaban al Señor Jesús en su cara, al Dios creador. Uy, nosotros tenemos un templo tremendo. Valiente gracia. No tenían nada. Hermano, yo le digo de corazón, tenga cuidado con los que intentan judaizar a la iglesia de Cristo. Tenga mucho cuidado. Con celo del Señor se lo digo. No tengo envidia de nadie, no me importa. Pero no coma cuento que para nosotros el Señor Jesús se llama Jesucristo el Señor. Si ellos se quieren enredar, que lo hagan, que se busquen arandelas todas las que quieran, pero en la iglesia de Cristo tenemos que estar enfocados en lo que Dios nos ha dicho. Porque si fueran tan estudiosos, reconocerían, hermano, que Dios no está buscando ya un templo de Salomón. Si verdaderamente los judíos fueran tan estudiosos, entenderían que este tabernáculo es una choza que está buscando Dios y no su peleado y disputado tercer templo. Bueno, eso ya lo estudiamos, por eso lo hablo así tan sueltamente. Los que no pudieron venir, pues me disculpo. Hermano, no tenemos por qué nosotros andar en cosa. Necesitamos ir como el video que acabamos de ver. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Pasar tiempo con sus seres queridos. Eso es importante, hermano. Dedíquele tiempo a su esposo, a su esposa. Por eso aquí la congregación no tiene actividad todos los festivos, ¿no? Un festivo lo trabajamos, 2 lo descansamos. Por eso esta Semana Santa que pasó, trabajamos un día, un festivo. Algunos ni se dieron cuenta porque se fueron con sus familias, gloria a Dios. A lo que me refiero, hermano, es que hay cosas que parecen muy espirituales, pero nos apartamos de las cosas verdaderamente importantes de nuestros hijos. ¿Hace cuánto que no va a recoger a su hijo al colegio, hermano? No sea así, no sea así, hermano. Saque algún día en el año, un día. Para un hijo no hay cosa más hermosa que ver a su papá llegar a su puerta por él. Saque un día para ir. Un día al año, uno al año. Y vaya y recójalo y dígale, este es mi hijo, yo lo amo. Bueno, sobre todo cuando están más pequeños, ¿no? Ya, si usted le llega al de 15 años, pues ya, mi papá, ¿qué hace aquí? Sí, cierto. Sí, ya vas. Aprovecha el tiempo, hermano. Dedíquele tiempo a esas pequeñas cosas que son verdaderamente importantes. Bueno, hay que balancear todo, pero esa era la intención que teníamos con ese video, de reflexionar. Y esa es la intención de lo que Dios nos dice con respecto al tabernáculo de David. Lo verdaderamente importante que era. Bueno, vamos a estar viéndolo poco a poco. Porque si eso fue lo que eligió David, lo que eligió Dios, el tabernáculo de David, quiere decir que a él no le importó mucho el tabernáculo del desierto, y no le importó mucho el templo de Salomón, y le importó menos todavía el templo que iba a conocer el Señor Jesús, y eligió el tabernáculo de David, y dijo que antes que fuera el arrebatamiento de la iglesia, él va a poner sus ojos en el tabernáculo de David y lo va a restaurar. ¿Es importante o no, hermano? Es muy importante, porque pueda que nosotros estemos construyendo el templo de Salomón. Si usted algún día no va a estar aquí, y es una recomendación que les insisto, usted tiene que irse para Nueva York, para donde sea, o para otra congregación, o ya, lo que sea, ya no va a estar aquí. Llegue a una congregación y si puede conversar con el pastor, pregúntele cuál es su visión.
su visión numérica, su visión espiritual, hacia dónde quiere ir. No se comprometa en un ministerio que no tenga claro cuál es su visión numérica, cuál es su visión logística, cuál es su visión espiritual. Tenga cuidado, porque esos son los que tienen un bolsillo roto y nunca se sacian, nunca dejan de arrumar y de coger, porque entre más mejor para ellos. No, usted tiene que trabajar de la mano de la visión de lo que Dios le ha dado al pastor, claro que sí, pero que nos diga que hacia dónde es que va, para que no empiece a hacer una industria que entre más avance y más crece mejor. No, hermano. Bueno, yo ya les he hablado de la visión y la misión de la iglesia. Oiga, bueno, ya viene para el próximo año un evento administrativo en la iglesia en el que vamos a tener una reunión de reporte. Será quizá para el próximo año, en el que vamos a hablar de visión y misión de la iglesia, visión numérica, visión estratégica, todo tiene que estar visionado, porque si no llegan las cosas y nos deslumbramos por nuestra capacidad. Porque si hermano, si me dijeran a mí que escoja de todos los templos con cuál me quedo, pues yo me quedo con cuál se quedarían ustedes, el del desierto, el de Salomón o el de Jesús, ¿con cuál se quedarían? A ver, arriba los del desierto, con Moisés. Hermana, se queda con el sí, tuvo que haber sido muy bonito. Arriba los del templo de Salomón, arriba, con Salomón, que le hubiera gustado ir al templo de Salomón. Hermana, sí, no importa. Hermano, sí, yo me hubiera ido con usted para culto, sí. Interesante el templo de Salomón. Y el templo que conoció el Señor Jesús, a ver, arriba la mano. Ahí los demás no van al culto, entonces, ¿los demás para dónde van? ¿Se quedan en la casa? No, ahí estaba más o menos. Bueno, les hubiera gustado conocer más el templo del Señor Jesús, sí. Interesante, porque eso nos ayuda a contextualizar la palabra, eso nos ayuda a entender de qué está hablando el Señor, sí. Pero el Señor eligió, dizque, la tienda de David para quedarse en ella. Entonces, ¿qué es la tienda? ¿Qué es el tabernáculo? ¿Qué es la choza de David? Vamos a ir, vamos para allá. Eso es lo que estamos tratando de entender, si lo que Dios eligió fue eso, porque usted tiene muy buena razón, yo también, pero el Señor tiene una mejor razón o no. Él sí sabe, Él sí sabe. Y lo que Él eligió no fue el templo de ninguno de los que acabamos de elegir, fue el tabernáculo de David. Él lo eligió y dijo, con este me quedo yo, y ahí quiero hacer, y lo voy a restaurar, y ahí me voy a gozar. Para poder entender un poquito, hay muchos datos. Y si usted dejó los frijoles en fuego lento, hoy quizá nos vamos a ir unos 5 minuticos después, perdónenme. Cuando los hijos de Israel cruzaron el río Jordán, aquí al lado de Jericó, el arca se quedó en Silo. El arca y el tabernáculo, la construcción de Moisés se quedó en Silo. De Jericó a Silo. Josué era el líder de ellos, el líder espiritual que Dios había levantado. Quedándose en Silo, pues eso está aquí en estos dos pasajes. Silo fue el lugar que conocimos por la palabra en primer y segundo libro de Samuel, donde estuvo Elí. ¿Recuerdan a Elí y sus hijos? Sus hijos que malcriados o mal enfocados o no sé, pero que pervertieron la obra, como hoy día también sucede. Silo, y Silo fue donde creció el profeta Samuel. Samuel creció allí en Silo. Pero ¿recuerdan lo que pasó con el arca cuando se la llevaron los filisteos? ¿Recuerdan esa historia? Que llevaron el arca, había una guerra y les estaba yendo mal. Entonces dijeron, traigamos el arca para que nos vaya mejor. Y resulta que los filisteos, por el contrario, los derrotaron y se llevaron el arca para su tierra. Aquí fue la guerra donde perdieron. Aquí fue donde el arca se la llevaron los filisteos e hicieron este recorrido. Ese recorrido, y después aquí, y aquí fue el último lugar en el que los filisteos tuvieron el arca del Señor. Pero solamente el arca, la parte completa quedó en Silo.
En Silo quedó el altar de sacrificio, el candelabro, la mesa para el pan y la tienda como tal quedó en Silo, la edificación de Moisés. Pero con los años eso se deteriora, eso ya no era lo mismo que cuando Moisés. Pero solamente el arca fue la que sobrevivió solita y fue llevada hasta que en esta población de Kiriat Jearim llevaron, o David intentó llevar el arca a Jerusalén, aquí, muchos años después. Y como no la pudieron llevar, estuvo todavía otro tiempo más por aquí. Y después finalmente la llevaron a Jerusalén. Cuando David lleva el arca a Jerusalén, no se preocupa por traer los demás utensilios, solamente se trae el arca y le hace una carpa provisional. Una carpa allí, una tienda sencilla, una choza. Yo no creo que tampoco fuera algo de mal gusto, creo que le preparó algo sencillo. Pero ¿sabe qué es lo emocionante? Usted no sé si está emocionado, emocionada. Yo estoy emocionado. ¿Sabe qué es lo más emocionante de todo esto? Que ya no había lugar del atrio donde se hacían los sacrificios. Ya no había lugar santo donde entraban los sacerdotes a quemar incienso ni a colocar el pan. Solamente existía el lugar supuestamente santísimo donde estaba solamente el arca del Señor. ¿Entienden lo que está eligiendo el Señor? ¿Entienden lo que eso significa cuando Jesucristo rompió el velo? Fue la misma figura de David. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, Él rompió ese velo, abrió el lugar santísimo, eligió para sí mismo el lugar santísimo para que nosotros entráramos también con Él, tanto en confianza como en santidad. Porque si no entramos en santidad y entramos solo en confianza con el Señor, vamos a caer, tarde o temprano vamos a caer. Porque sin santidad, ¿qué pasa? Nadie puede ver al Señor realmente como es, como Él es. Lo ven distorsionado o creen verlo. Como uno de los amigos de Job. No me queda tiempo para ir a leer el pasaje, pero es un sinvergüenza de capa entera, hermano. ¿Sabe qué dijo uno de los amigos de Job? Léalo al comienzo, creo que es capítulo 7, no me acuerdo muy bien ahorita. Pero uno de los amigos de Job le dice: yo sí tuve un sueño, ¿no? Como una visión, y se me apareció un fantasma. Oiga, qué sinvergüenza. Y el fantasma me dijo: ¿alguien será mejor que Dios? ¿El hombre será mejor que Dios? Y yo siento por el Espíritu, así le temblaba la manito como a los mentirosos estos de turno, le temblaba la mano, y yo siento, hermano, hermana, yo siento que el Señor te está diciendo que estás en pecado, Job. Oiga, y dice, de parte de Dios, Dios me envió esta visión. Oiga, la gente es cosa seria, hermano, la gente es cosa seria. Hay que tener cuidado de las personas. Por eso le insisto, cuando usted se tenga que ir de acá, pida cita con el pastor, no importa que se la den 2 años después. Pida cita. Y siente y diga: pastor, yo quiero congregarme aquí. ¿Para eso pidió cita? Sí. Quiero saber cuál es su visión numérica, cuál es su visión estratégica, cuál es su visión espiritual. No meta la cabeza. ¿Necesita usted saber con quién se va a comprometer? ¿O quiere terminar como terminó Jonatán, muerto con Saúl? No tiene por qué. Y dice primer libro de Crónicas: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Ahora, les voy a seguir explicando.
Una vez el arca estuvo en Jerusalén, de Silo pasaron todas las demás cosas que quedaron a Gabaón, aquí donde está este globo. Y en Gabaón se quedó todo lo demás. Todo lo demás. Eso lo vamos a ir viendo. Es mucha teoría, yo sé, muchos datos, pero necesitamos entender lo que nos dice la Biblia. Ahora, cronológicamente hablando, ¿de qué se trata? Vamos a ver lo que ya les acabé de explicar. Desde que Josué entró y colocó el arca en Silo, vamos a ver cronológicamente las cosas. Amén. Ahí vamos. Cuando perdió el arca en Silo, duró 7 meses en tierra filistea. Calculadoras, vayan llevando la suma. En Kiriat Jearim, después de que volvió el arca, pero hubo una matanza de parte de Dios, porque aquí viene otra cosa que creo que la vamos a ver más adelante. Pero ¿sabe qué era lo hermoso del tabernáculo de David? Que el arca estaba a la vista de las personas. ¿Sabe por qué estuvo 20 años en Kiriat Jearim? 20 años. Porque resulta que cuando volvió el arca al territorio de Israel, no se conformaron con ver el arca con sus ojos. Ya no estaba tras de velos, porque los filisteos la habían traído así. Así la recibieron, así la cogieron y la guardaron. Pero ¿sabe qué hicieron? Además de verla, perdieron la reverencia. ¿Y qué hicieron? ¿Quién recuerda? La tocaron casi, hicieron algo más que eso. ¿Qué hicieron? La destaparon. Oiga, es que hay que ser descarados, hermano. El pueblo de Dios, ay, hermano. Hoy hacemos en la iglesia el 31 de octubre, traemos disfraces. Hay denominaciones que hacen disfraces en el 31 de octubre en las iglesias. Y el pastor se viste y todo el mundo contento porque es traer la apertura de la iglesia para... Ay, hermano, qué falta de reverencia y de entendimiento. Quiero que cantemos una canción gay aquí y todos, gloria a Dios, porque Dios nos ama a todos. Ay, hermano, qué falta de delicadeza con el Señor. Y no estoy hablando de desconocedores de la palabra, de hombres que se supone que cantan y hablan de la palabra. Qué terrible. Cogieron y como una olla pitadora, vamos a ver el zanque, vamos a ver qué hay dentro. Y murieron como 50,000. Por eso se quedó 20 años, porque ellos no querían saber nada de Dios. Dijeron, no, si Dios es así, de mañana, ¿cómo será en la tarde? No nos queremos acercar más. Pues, oiga, ¿no le parece que a veces le echamos la culpa a Dios de cómo estamos nosotros? No, que es que un pastor me decepcionó. Hermano, si es por eso le hago la lista mía. No, yo no vuelvo a... Hermano, si a usted le sienta mal una comida, deja de comer. Se va a echar a morir porque un día le... Ay, qué daño de estómago tan terrible. Yo no vuelvo a comer, ¿sí? No, se cuida. Mira dónde fue que estuvo. Y dice, no vuelvo a hacer eso. Y ya para adelante. Pero los cristianos nos echamos a morir. Ay, es que el Señor me... No, hermano, no. Fuertes en el Señor, vigorosos en espíritu. 20 años. ¿Usted sabe qué es 20? ¿Usted sabe qué es estar 20 años con nuestros hijos recién nacidos sin que ellos crezcan en el Evangelio? ¿Usted sabe qué es un hombre ya de 20 años para decirle tema a Dios, ame a Dios? 20 años perdieron de sus vidas para ayudar a otros a conocer del Señor simplemente porque estaban molestos o porque estaban heridos o porque no les gustó lo que sirvieron en la iglesia o porque alguien les dijo que olían mal o que... Hermano, después Saúl reinó por 40 años y ya lo leímos que durante todo el tiempo de Saúl no le prestaron atención al arca. Vamos sumando, van 60
61 años así por encima. Después David reinó 8 años en Hebrón y 30 y los demás en Jerusalén. Eso tampoco cuenta. Ahí van 69 años, así a grosso modo. Después David reina en Jerusalén y trae el arca en el segundo año. Ahí están las citas bíblicas, hermanos. Si usted quiere este estudio, no lo puedo entrar en detalle porque si entro en detalle no salimos sino a la 1. Si usted quiere este estudio, me lo pide, yo se lo... Tráigame una memoria en lo posible o mándeme un correo. No, correo no, porque es que mi correo es muy pequeño, no me deja sacar cosas pesadas. Tráigame una memoria, yo se lo facilito con todas las citas. Muy bueno, para que usted vea lo que yo le estoy diciendo paso a paso. Ahí vamos casi 70 años, número 70. Tengan cuidado con el número 70. El número 70 es de alta importancia. Por eso les dije, el año pasado les empecé a decir que 70 años se cumplieron en abril del 2018 desde que se fundó la nación nuevamente de Israel. 70 años. Es decir, que a partir del año anterior, 2018, muchas cosas pueden empezar a suceder en el ambiente espiritual. Número 70. Número 70. Después de 70 años, David por fin trae el arca a Jerusalén y hace el tabernáculo provisional para después. Él quería construir el templo y el Señor no lo dejó. David muere aproximadamente a los 70 años. Aquí está la cita, no la puedo leer. Tuvo aproximadamente 30 años para dar culto en el tabernáculo. Ahí está la cita. Salomón edificó el templo del Señor en 7 años. Es decir, que cuando murió David, Salomón gastó otros 7 años. Es decir, que para el pueblo de Dios hubo más o menos 37 años para poder desarrollar el culto en el tabernáculo. Y Amós, esta profecía que acabamos de leer, ocurrió aproximadamente 210 años después de que Salomón logró construir este templo. Ya nos ubicamos cronológicamente, ya nos ubicamos en la etimología del asunto. ¿Por qué entonces Dios elige el tabernáculo de David? ¿Por qué elige su morada allí? ¿Y por qué Dios va a empezar a observar cada congregación, cada denominación? Y si el tabernáculo de David está construido, Él va a estar con su presencia allí en este lugar. ¿Cuántos quieren construir un templo del tabernáculo de David, hermano? Alguien diga, aunque sea yo. Tiene que ser entonces importante lo que el Señor dice que quiere hacer con nosotros. Tiene que ser importante lo que vamos a ver a continuación, la parte final de la enseñanza. ¿Cómo era el tabernáculo de David? Siguen las cifras. Ese tabernáculo que se colocó en olvido, ese que ni siquiera se tiene en cuenta por el esplendor del templo que construyó Salomón. Ya vimos todo lo demás. Ahora vamos a ver cómo era. ¿Perdón? Perdón. Ya. Solo era importante, ¿qué cosa? El arca. Le repito, David nunca se preocupó de traer el lugar para el sacrificio. Por eso él dice, sacrificaré, ¿qué cosa? ¿Alguien me puede decir qué sacrificaba David? Alabanza. Por eso David una y otra vez repite, sacrificaré alabanza al Señor y pagaré mis votos. Porque para él ya no era importante llevar tanto el sacrificio. No estoy diciendo que no pudieran hacer sacrificios. Lo que estoy diciendo es que para el templo, para el tabernáculo de David, no era importante un sacrificio. Alguien que me lea, por favor, primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 29. Lo tengo que leer para que me entienda que lo que le estoy diciendo es real. El primer libro de Crónicas, capítulo 21, ocurre cuando David ya está llegando a su parte final de vida. Es decir, que ya ha pasado los 30 años con la tienda ofreciéndole al Señor
culto. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Levánteme la mano, alguien. Hermano Pedro, muchas gracias. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Dice, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del tabernáculo estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Esto ocurre cuando David peca y censa al pueblo al final de sus días. Y él tiene que construir rápido un altar. Y no había otro altar porque el altar del sacrificio y la tienda de Moisés estaban en Gabaón. Ya lo vimos visualmente, ¿no? Estaba como a unos 40 kilómetros de Jerusalén. No estaba allí cerca. Y por eso tuvo que comprar una heredad y hacer un altar de sacrificio ahí. Porque para el tabernáculo de David no era importante el sacrificio de animales, no era importante los ritos, no era importante la religiosidad. David se quedó con el arca. ¿Sí estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Era el lugar santísimo abierto. Ahora, era un lugar donde solamente un corazón humillado y humilde cabía, donde no había sacrificios de animales. Esa no era la esencia. De una construcción sencilla, ya lo dijimos. La adoración era dirigida e importante. Era parte. Ahora, no como lo pretendimos desarrollar durante muchos años. Llevamos 20 años desarrollando, o un poquito más, unos 30, desarrollando ministerio de alabanza. La alabanza ocupa un lugar importante, pero le dimos un lugar que no le correspondía. La alabanza hacía parte del reconocimiento a Dios, pero siempre lo más importante en el tabernáculo de David no era necesariamente la alabanza. Era importante porque así se concebía el culto al Señor. Es decir, en el tabernáculo de Moisés no había alabanza. ¿Sí me entiende lo que hizo David? Entender lo que era importante y constituyó un grupo de alabanza. Eso hacía parte. Pero que no se equivoquen y que no nos equivoquemos como creyentes, que ahora lo importante es hacer un culto solo de alabanza. No, mi hermano, no nos equivoquemos. Un culto debe tener como centro, sí, espiritual, la presencia de Dios. Pero el centro de toda reunión, sí, Cristo, pero el centro de toda reunión debe ser la palabra. Muy bien, la palabra. La palabra es el centro y alrededor de la palabra entretejemos todo lo que hacemos en la iglesia. Eso es que una administración que todo el día... No, la palabra es el centro. Lo demás se va encajando, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y lo que no es espiritual lo acomodamos en otra parte. Pero la alabanza era importante. Se diseñó para reconocer y dar gloria al Señor. Pero además se podía ver el arca. Usted me dice, eso no es bíblico. Bueno, ya le dije que así la trajeron los filisteos y así la recibieron los judíos. Y así la guardaron, viéndola. Y usted me puede decir, no, pero ¿y dónde más dice? Bueno, porque usted lo ha pedido voluntariamente, le voy a decir. Alguien que me lea segundo libro de Samuel 15:25. Y ahí, hermano, hay una palabra que nos deja... Y cuando alguien tenga ese pasaje, me levanta la mano. Segundo libro de Samuel 15:25, hermana Amparo. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad, y si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Amén.